La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra. Hola, buenas noches. Son las 10. Empieza Iskra Radio. Hoy hablaremos sobre literatura. En nuestra mesa tendremos como invitados a Isabel Izquierdo, Luis Roser y Elena Garrido por parte del colectivo La Casa de Citas. También tendremos con nosotros a Víctor Relova y a Olga Pablo, camaradas de la UJC. Y bueno, durante todo el programa, como siempre, tenemos nuestras secciones habituales y hablaremos sobre la función política y social de la literatura, del arte. Y bueno, esperemos que os guste el programa, sea interesante. También habrá momentos en los que nuestros invitados, algunos de nuestros invitados de la Casa de Citas, nos recitarán algunos poemas comprometidos. Comienza ya Iskra Radio. Como siempre os recordamos que estamos en las redes sociales, hoy con el hashtag en Twitter Iskra Literatura. Puedes seguirnos en la cuenta de Twitter que estamos en Iskra Radio. También puedes buscarnos en Facebook, ahí subiremos todos los programas, todos los YouTube y también Iskra Radio. Mañana subiremos el podcast del programa de hoy, también puedes consultar todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Y luego, por último, si no estás en Zaragoza, recuerda que puedes escucharnos a través de TuneIn por internet. El arte no es inocente. Cada vez que vemos una película, leemos un libro o un poema, escuchamos un disco, vemos una fotografía, muchas otras cosas, miramos en una dirección. Esa dirección no puede coincidir con los intereses de nuestra clase, ya que para el creador o productor puede primar antes el capital que la clase. En Iskra Radio hemos querido aproximarnos a las tácticas que usan para entrar en nuestro ocio, en nuestros ratos libres, en nuestra vida, sin que lo percibamos, para implantar una ideología que nos perjudica. Y como también existen creadores que combaten esa ideología dominante del capital con la única dirección posible, la de la clase obrera. ¡Efecto llamada! ¡Efecto llamada! ¡Efecto llamada! ¡Efecto llamada! ¡Efecto
Bueno, un aplauso. Ido, por favor. Ido. Esto, bueno, Elena, el poema que acabas de leer, ¿puedes decir el título y autor? Se llama Llamada y el autor es Felipe Zapico. Ajá. Bueno, queríamos empezar de esta manera ahora nuestra mesa. Ahora sí que empezamos el debate. Tenemos con nosotros, bueno, ya he presentado antes a los invitados. Si os parece, empezamos a lanzar ya la primera cuestión. En primer lugar, la literatura. ¿Qué creéis que diferencia a este arte? La literatura, entendido todo dentro de literatura, poesía, teatro, novela, cualquier género, de otras como el cine o la pintura. ¿Quién quiere comenzar a hablar? Dice Vicente Muñoz Álvarez, lo que pasa, lo que ocurre, lo que me sucede, es que lo tengo todo y no soy nada. Y la poesía es el alambique donde destilo mis desgracias. Suele pasar, abres y abres puertas, pero lo que buscas está siempre al otro lado. Esa como definición de lo que acabamos de... Claro, me ha venido, mejor que Muñoz Álvarez, que es poesía, alambique y destilar, y claro que ahora y siempre ha hecho falta. Pues turno de... Espera, que me había pedido palabra antes y luego vas, Víctor. Bueno, buenas noches. Yo creo que la literatura y la poesía utilizan instrumentos y argumentos pues más sutiles y a la vez más costosos de ejecutar. Y la poesía se ayuda del ritmo, del sonido, del propio encabalgamiento de las palabras para narrar historias, dramas, hechos épicos y de alguna forma dotarles de un poder atemporal totalmente. Y la literatura y la poesía se sirven de la palabra escrita y no hablada. Y esto a lo largo de la historia siempre ha sido fuente de conflictos con el poder. Víctor. Bueno, yo creo que la fuerza de la literatura y sobre todo de la poesía es la palabra, ¿no? Y traía dos definiciones, una de Daniel Bellón que dice que la poesía es expresividad concentrada. Esta expresividad tiene que evocar, tiene que hacer sentir al que lee. Por eso hay otra definición que cita Reichmann a René Char y dice que la poesía es hacer soñar largamente a quienes por lo general no sueñan y sumergir en la actualidad a aquellos en cuyo espíritu prevalecen los juegos perdidos del sueño. Por tanto, eso es lo que tiene que conseguir la poesía y la literatura, porque si no, no sería literatura. Por eso David Eloy Rodríguez se pregunta, si no tensamos o escuchamos la vibración poderosa del lenguaje, ¿en qué nos distinguimos del que junta letras en nombre del poder? Antes de que la siguiente persona me responda, lanzo la pregunta al aire y podemos seguir con lo que estábamos hablando. ¿Vale más una imagen que 1000 palabras en esto del arte? Elena. No. ¿Qué más? No, claro que no. No vale más una imagen que 1000 palabras. Por eso estamos en la radio. En el concepto, ¿en qué concepto de valor? ¿En qué... A la hora de transmitir un mensaje y que eso que sea accesible para la mayoría social, digamos. Hombre, la accesibilidad puede ser, pero no para el arte y no para la comunicación. No vale más una imagen que 1000 palabras. ¿Quién sigue con la palabra de esta pregunta? Bueno, vamos a lanzar otra. ¿Toda literatura contiene ideología? Sí. Sí. Y debe. Sí, debe. A ver, explícame un poco más, desarrollar un poco más. ¿Por qué creéis que todo contiene ideología? Yo pienso que toda expresión artística, sea plástica, narrativa o poética, no es ajena a los tiempos en los que se crea. Entonces, partiendo de esto, la literatura y la poesía, en especial, deben de reflejar pues su tiempo y deben de comprometerse con lo que ocurre a nivel social. Y de algún modo debe ser la voz de todos aquellos a los que no se les oye. Evidentemente, claro que pueden haber expresiones artísticas neutrales. El arte es libre, pero también pensamos y creemos que la labor social y didáctica, incluso de denuncia, debería de ser una constante en el creador. Ajá. ¿Vosotros creéis que es imposible ser neutral? Sí, yo creo que es imposible. No sé si la poesía debe o no debe ser social, pero es que yo creo que es inevitable. Irremediablemente somos ideología, irremediablemente somos política, somos social. No te puedes escapar ni del siglo en el que vives, ni del sexo que tienes, me refiero al género, ni el año que has nacido o el país que has nacido. Una mujer africana no va a escribir nunca igual, no va a contar lo mismo que yo.
Por lo tanto, no es que se deba, es que no se puede evitar. Yo aquí me gustaría aportar algo. Yo creo que la poesía tiene algo que es magnífico, y es que se escapa bastante del poder del amo, del poder del sistema de corregirlo, de evaluarlo todo, y la poesía tiene recursos como la metáfora, que puede hacer de esto un escape totalmente, y a mí me parece muy interesante. En esta última serie de Pulsiones, este fenómeno que ha creado la Casa de Citas, invitar a poetas de toda España, tenemos el ejemplo más claro. Ha pasado por Zaragoza, por Pulsiones, Zapico, Javier J.M., Orihuela, Begoña Vaz, y más social y que levante más, y como debe ser, no puede haber ni en Zaragoza ni en España. Tenemos aquí la mejor antología que se ha hecho de poesía social, de Voces del Extremo, y yo creo que la podíamos recomendar para este verano, ¿eh? Bueno, este verano, este invierno y a todas horas. Sí. Mira, si es necesaria la policía. ¡Ay, la policía! Sí, sobre todo, ¿verdad? La policía, más policía. Al saltar la valla, me dijo el madero, los que son más pobres que salten primero. Yo no soy más pobre ni lo quiero ser. Si no paso ahora, ya me colaré. Muy bien. Yo a lo que habías dicho antes, pienso que en un poema siempre vas a plasmar tus sentimientos y lo que sientes nunca va a ser ajeno a siempre algo te condiciona. Entonces, si la sociedad está mal, tus sentimientos y tu forma de pensar se ve condicionada, y siempre vas a plasmar en lo que escribes sociedad y todo lo que sientes, y toda la sociedad se puede ver, siempre se ve escrita. No puedes estar ajeno a lo que te rodea. Es imposible encerrarte en ti mismo, porque, como bien decía ella, una persona aquí nunca va a escribir lo mismo que una persona que vive en otro país, porque las condiciones, la sociedad, la gente que le rodea, todo es diferente. Y entonces, si decimos una pregunta ahora que se me ha ocurrido, si decimos, aquí estamos diciendo que es imposible no comprometerse, no vivir en la realidad en la que vivimos, y entonces dejar tintes de esa realidad en la poesía que nosotros hacemos o en una obra que nosotros hacemos. Entonces, yo pregunto, si decimos que es imposible quitarnos nuestro compromiso, podemos hacer lo contrario, o sea, intentar ser neutrales, o sea, a conciencia, a la hora de escribir, intentar ser neutrales y de alguna manera conseguirlo, o haciendo eso estamos realmente reproduciendo otro tipo de ideología, a lo mejor. Os dejo reflexionando un poco sobre ello. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? La poesía no deja de ser una mirada. Entonces, lo que mires y lo que dejes de mirar ya va a decir mucho de la ideología que estás trasladando. Por tanto, yo creo que, recogiendo una de las preguntas anteriores, es algo de lo que permite diferenciar la poesía, y que exista la poesía social, de otro tipo de ocio. Y es que, por ejemplo, el cine se plantea desde casi su nacimiento como un bien de consumo, de entretenimiento, que lo vacía, digamos, de esa función del arte que hace que tenga una función propia. Es decir, que no sirva solo para ocupar un tiempo, sino que evoque más allá de ese tiempo que ocupa. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar algo más sobre este tema? No, lo ha dicho fenomenal. Lo ha dicho fenomenal. Todos creemos que sí. Increíblemente acertado. La poesía es una mirada, qué bonito. Sí. Y vale. Depende de lo que mires, qué guay. ¿Y creéis que, bueno, volviendo un poco al tema de la imagen vale más que mis palabras, creéis que es lo más adecuado el canal artístico para transmitir mensajes? Ya que estamos hablando de narrativa o de palabras puestas sobre el papel, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la pregunta? No, sí, bueno, yo creo que cualquier... Canal, ¿La poesía solo? No, ¿Te como refieres? canal artístico, la literatura, la palabra, con el componente que tiene de palabra escrita o una narrativa, si es lo mejor para transmitir un mensaje. No, o sea, quiero decir, el arte, todo el arte transmite mensajes. Ajá. Claro, quiero decir que a lo mejor otro tipo de... Yo no creo que la literatura transmita más que el cine o que la pintura o que cualquier mundo audiovisual, que las canciones, que no. El arte en general es emoción, y y es mirada, como dice Víctor. Quizás la cuestión también la podríamos plantear en cuanto a la extensión, ¿no? de a quién llega la poesía.
Por desgracia, yo creo que en tiempos la poesía cumplió un papel muy popular en cuanto a que era el arte más accesible al pueblo, en tanto que era escrito pero también recitado. Y entonces todos aquellos que no tenían acceso a otro tipo de cultura podían acceder a esa poesía. Si pensamos en Lorca o en Miguel Hernández, pensamos en ese tipo de poesía que llegaba al pueblo. Quizás la diferencia es que hoy es muy reducido, ¿no?, el consumo de poesía, por desgracia. Totalmente. Entonces es mucho más complicado que sea un arte realmente que llegue a todas las clases populares. Pero claro, también yo creo que es mucho más complicado, ¿no?, hacer una crítica social dentro del cine que llegue a ese público de masas, que realmente hacer otro tipo de arte que sí que consiga saltar ese muro, ¿no? A ver, un momento, por favor, que es que están diciendo que... Ah, vale, perdón. Una llamada que vamos a tener. Vale, continúa, Isabel. Ahora lo solucionamos. Los recitales, como Gloria Fuertes, ninguna, para acercarnos ya un poquito más y de alejarnos, no tanto de la guerra civil. Necesidad de poesía panfletaria la hubo y siempre la habrá, porque hay que llegar y porque a veces la energía, si no, se nos pierde en esas metáforas. Y sí que se hace. Ahora no, los libros van muy caros, pero están las editoriales cartoneras, por ejemplo, o las de cordel, y los recitales que hacemos, pues eso, en cualquier sitio, en la calle, en los parques, y yo creo que no hemos cambiado. Gracias a eso. Hay una diferencia fundamental, que es la poesía la puede hacer una persona sola en su casa con un lápiz, un papel. Una película es imposible si no te juntas con 100 personas. Ajá. Y entonces, desde este punto de vista, que es absolutamente económico... Hay más poetas que cineastas. Hay más poetas que cineastas, sí. Hay muchísimos poetas en Zaragoza. Es como champiñones. Nacemos en cualquier sitio. No, eso está muy bien, ¿eh? Y bueno, una pregunta también ligada un poco a lo mismo todo. ¿La literatura, poesía, teatro, interpreta la realidad o puede llegar a transformarla de alguna manera? Debe de ser transformadora. Debe ser transformadora. De transformar totalmente. Pero más allá de lo... Muy poquito pasa. Vale, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos en espera ahora en llamada a Ernesto Castro, que parecía que no lo he dicho al principio porque parecía que no lo íbamos a poder entrevistar, pero ahora mismo lo tenemos al teléfono, autor del libro Contra la posmodernidad. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, no sé si estarás escuchando el programa, pero estamos hablando aquí de la función social, política del arte. Según tu opinión, el arte, la literatura puede ser neutral. Puede ser neutral. Bueno, la literatura o el género que inevitablemente tiene que tomar partido y tiene que ser político es el género de la crítica literaria, que inevitablemente a la hora de hacer un juicio acerca de la literatura o a la hora de hacer literatura tiene que posicionarse en la crítica literaria española reciente un autor como Vicente Luis Mora, que es a la vez narrador y crítico, con esa ambigüedad permanente entre hacer política literaria o hacer verdaderamente una valoración estética de lo que estás leyendo. Solía poner al final de sus reseñas una anotación acerca de su relación personal o no con la editorial y con el autor. Uh-huh. A mí esto me parece un poco lo mínimo que hay que hacer. Lo contrario de tal cosa sería algo parecido a lo que hace gente como los de Patrulla Salvación en el ámbito de la narrativa, o Perro Paco en el ámbito del teatro, o también incluso el blog de los Addison David de crítica y contracrítica de poesía, que es básicamente una crítica anónima donde se está tomando parte, pero al mismo tiempo se borra, digamos, la firma del autor, lo que puede dar a ciertos malentendidos, sobre todo cuando esa crítica no es para todos, sino que está claramente parcelada en favor de determinados sectores, como es el caso del Teatro Pradillo, en el caso de Perro Paco, o Seix Barral en el caso de Patrulla de Salvación, e incluso Tusquets en el caso de crítica de poesía, crítica y contracrítica de poesía. Entonces, claramente hay que tomar parte, pero también hay que mostrar un poco la firma y de quién está tomando parte en favor de quién, ¿no? Ajá. Vale, en cuanto al lenguaje, un poco ligado con esto, al lenguaje que utilizamos, que utilizan los autores para mostrar su obra, debería ser el lenguaje adaptado a las necesidades del pueblo, a la capacidad del pueblo para poder acceder a él, para que nos pueda entender mejor, digamos.
Yo creo que la crítica del estilo complicado forma parte de la cultura de la queja que radiografiaba Robert Hughes en un libro ya mítico de los años 90, donde se quejaba de cómo en las universidades, sobre todo, donde se forma una suerte de élite o presuntamente una élite intelectual, había un rebajamiento constante de la calidad de la enseñanza. Y a mí me parece que cuando uno habla de que el estilo complicado no es accesible para el pueblo, está incurriendo como en una afirmación demasiado abstracta que no se corrobora por los hechos. Yendo a un libro para nada de izquierdas como Gárgolis y Javidis de Fernando Sánchez Dragó, hay que recordar que este libro de 2000 páginas, un libro de ensayo donde se mezcla pues la historia mitológica de Galicia, el origen del diluvio universal, pues este libro de, ya te digo, de 2000 páginas con un estilo bastante barroco, vendió en el año 79 unos 500.000 ejemplares, o sea, medio millón de tirada que tuvo este ensayo en una época donde supuestamente, digamos, la población española tenía un menor nivel de enseñanza. Entonces a mí me sorprende cómo en la cultura de la lectura y de la escritura permanente, como puede ser la de las redes sociales, donde al fin y al cabo todos estamos escribiendo y leyendo al mismo tiempo, o sea, se produce una obsolescencia de otros mecanismos de comunicación, no haya un triunfo de la literatura escrita en un sentido complejo para el pueblo en un sentido amplio, ¿no? Me parece muy curioso cómo con las redes sociales y con la incorporación de Internet como principal procedimiento de adquisición de información hay un triunfo de la serialidad en televisión, lo que ha llevado a que, digamos, el género artístico por excelencia para las clases así llamadas populares sea las series, donde hay una familiaridad constante con los personajes y un consumo gratuito a través de la piratería en Internet, pero sin embargo en literatura, lejos de ponerse de moda un estilo sencillo y una literatura serial, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el microrrelato es un género puramente de concursos, es un género que nadie consume, tan solo se subvenciona a través de los municipios mediante premios y concursos a los que concurren los escritores. Y lo que me parece más sorprendente es cómo en los últimos años se está recuperando el modelo de novela decimonónica, de trama aristotélica con catarsis y identificación mimética de unas 600 páginas como poco, ¿no? Entonces, incluso, ya te digo, pequeños bestsellers indies como el caso de Paco Gómez con Los Modlin, una historia de unos americanos que estuvieron viviendo bajo el franquismo aquí en España y tenían una faceta bastante artística, como el caso de Miki Otero con La cápsula del tiempo, que vendió unos 5.000 ejemplares, que es lo que se considera ahora mismo bestseller en literatura indie. Ambos textos no tienen para nada un estilo sencillo, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que estaría bien impugnar esa consideración elitista de que si no nos leen es porque no nos entienden o porque somos demasiado complejos y enrevesados. Al contrario, yo creo que el principal problema a día de hoy es o bien el precio de los libros, que es bastante abusivo, o bien en general la dispersión que puede generar el contexto cibernético en el que nos movemos constantemente. Ajá. Vale, luego también en la mesa hablaremos de este tema, intentaremos a partir de ahí porque es una opinión. Vale, en tu caso, bueno, el último libro que has escrito contra la posmodernidad es un ensayo filosófico, ¿cierto? Sí. En cuanto al ensayo filosófico o el ensayo político, ¿tú crees que es más, para lanzar un mensaje político desde la literatura, crees que tiene más efecto un ensayo o a lo mejor que tenga tintes políticos implícitos en otro tipo de obra que no es directamente político, no se presenta como tal? ¿Qué opinas de ello? Hombre, históricamente la así llamada literatura proletaria no era precisamente ensayística, sino puramente narrativa. Los dos grandes libros de este género, de este subgénero, por un lado La jungla de Upton Sinclair y por otro lado Kanikosen de Kobayashi, son dos relatos, dos libros de narrativa, el de La jungla recientemente editado por Capitán Swing, que digamos se inscriben dentro de los dos tipos de literatura comprometida o política. Por un lado, en el libro de Kanikosen, que es básicamente la historia de la conversión de 400 pescadores japoneses en 400 luchadores por la libertad. Es el ejemplo paradigmático de Bildungsroman revolucionaria, donde se parte de un estado de alienación y digamos que culmina en una especie como de fraternidad revolucionaria. Y por otro lado tienes el libro de Upton Sinclair, La jungla, que me parece un ejemplo muy paradigmático de cómo un texto político de comienzos del siglo XX sigue siendo todavía extremadamente político en 2014. Hay que recordar que Upton Sinclair
publica este libro por entregas en un periódico de Chicago, donde se denuncia las condiciones de la industria cárnica, tanto para los animales como para los seres humanos que están trabajando en esas fábricas, y el presidente Roosevelt, dada la incidencia brutal que está teniendo digamos, novela por entregas, decide imponer una ley que digamos, regule y haga más humano tanto el tratamiento de la carne como el tipo de salarios que recibía esta gente. Y este libro, reeditado en 2014, sigue siendo el libro crucial que ha hecho que muchos amigos míos y conocidos hayan dejado de tomar carne, dada la constatación, ¿no?, que supone, pues eso, todo el proceso de conversión de un ser vivo en un trozo en un chuletón para freír. En ese sentido, me parece que el ensayo, la filosofía, sí que es cierto que va un poco por detrás en ese proceso de identificación tan fuerte que tiene la narrativa a la hora de despertar reacciones, pero sí que ha habido pequeños fenómenos medio de bestseller en el Estado español recientemente, como es el caso de Sociofobia de César Rendueles, que si bien es cierto que ha tenido más incidencia, digamos, en el ámbito de las redes sociales o en el ámbito de los periódicos, ha generado, gracias a su actividad de presentación por todas partes, ha generado bastante debate sobre exactamente si las redes sociales fomentan o no la creación de redes de solidaridad, y en el caso de mi libro a mí me sorprende que la gente pues lo comparta, lo piratee y lo lea como un documento político cuando es cierto que yo lo escribo con esa intención, pero pensando que en realidad lo van a leer 4 amigos y cuatro académicos como mucho. Entonces, claramente, como pasó también en el caso de Mayo 68, hay una recuperación en los momentos tanto más álgidos como más bajos de las luchas sociales actuales, en los cuales hay una pulsión y una obsesión permanente por aprender, ¿no?, y por entender exactamente qué es lo que está pasando a día de hoy. Entonces, un autor como Paul Krugman, a pesar de su blandura en términos teóricos de izquierda, es un fenómeno comercial increíble, ¿no? Y la recuperación por parte de los grandes sellos de Random House, Penguin, Mondadori, de libros de economía y libros izquierdistas es bastante sintomática de que hay un público que quiere leer y que le apetece leer libros de calidad y retratos del momento politizados. Vale, muy interesante tus respuestas. Además, al final lo has ligado de una manera de conclusión. Sí, me está diciendo Víctor, uno de nuestros invitados, que te quiere hacer una pregunta. Sí, nombraba Sociofobia y ahí menciona César Rendueles que Camela sigue siendo un superventas y que se suele silenciar. ¿Crees que hay una cultura popular que digamos que no se percibe como arte o no se percibe como buena para la crítica y que se silencia? Sí que me parece que la crítica literaria ignora de manera... Bueno, la crítica literaria ignora fenómenos como pues Almudena Grandes, o los elogia demasiado o apenas los tiene en cuenta. En ese sentido, yo creo que es más evidente en música esa ignorancia o ese desprecio hacia la cultura popular que en literatura, donde si bien es cierto que bueno hay una pequeña jet set como de la literatura alternativa que no quiere juntarse con el fenómeno bestseller, hay razones de peso, yo creo, en términos de calidad estética y sobre todo de degradación del propio género de bestseller desde hace 30 años para acá. Si uno compara pues Entrevista con el vampiro de Stephenie Meyer con 50 sombras de Grey o con la saga Crepúsculo, ves que dentro del propio género de la literatura bestseller ha habido un proceso de decadencia cualitativo y que se puede incluso cifrar objetivamente. De ahí a que un individuo concreto, como es el caso de un crítico, quiera hacer que ignore de manera deliberada o implícita un cierto libro porque lo considera demasiado popular, pues bueno, yo creo que hay un tramo. El escritor Alberto Olmos, en una polémica que tuvo con motivo de la publicación de su libro Ejército Enemigo, declaró que él no se consideraba escritor si no vendía más de, no sé, dijo 5.000 ejemplares o algo así, y el crítico de no sé si estaba todavía entonces en Babelia, no, ya lo habían echado por el caso aquel del País. El crítico Ignacio Echevarría, creo que desde El Mundo, ¿no?, le objetaba esa afirmación como demasiado comercial, ¿no? El libro de Alberto Olmos fue un pequeño éxito de literatura
precisamente, digamos, contraria a la tendencia natural del 15M, y no obstante, pues bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Ahora sí que nos despedimos. Un saludo. Otro saludo. Nada, venga. Muchas gracias y buenas noches. Venga, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos con una canción, y volvemos ya con nuestra mesa. No podrás quedarte en casa, hermano. No podrás pillar el mando, darle a on y tirarte en el sofá. No podrás rularte un porro y evadirte, ni bajar a por cerveza en los anuncios, porque la revolución no será televisada. La revolución no será televisada. La revolución no te será ofrecida por una bebida isotónica en 4 entregas sin cortes publicitarios. La revolución no mostrará imágenes de Aznar sin bigote clamando al cielo y embistiendo cual cabestro contra Arnaldo Otegi y Carol Rovira. Ni mostrará a Zapatero encarnando una vez más el fracaso del sistema. La revolución no será televisada. La revolución no te será ofrecida por la Sociedad General de Autores. No habrá titulares a las 3 en punto, ni planos de muchedumbres orquestadas para recibir al Papa en Duquesa de Alba sonándose los mocos. La revolución no cortará como un cuchillo Ginsu. La revolución no blanqueará tus dientes. La revolución no reafirmará tus glúteos. La revolución no alargará tu pene, porque la revolución no será televisada, tronco. No habrá vídeos de maderos de mierda mareando hasta la muerte a un detenido. No habrá imágenes de agresiones deportivas en la moviola, ni repeticiones de cómo el asta se clava entre los muslos del torero, ni repeticiones de cómo el asta se clava entre los muslos del torero. No habrá cámara lenta, ni cámara oculta, ni cámara fija, para que su majestad finja balbuceando que tiene algo que decir en estas entrañables fechas. La revolución no tendrá un primo más cachas que el de sol y el frescor de los limones salvajes del Caribe. Los habituales poderas de tertulia perderán todo su protagonismo. Ya a nadie le importará quién se tumba, quién es el gran hermano, porque los bienaventurados estarán en la calle haciendo un mañana mejor. La revolución no será televisada. La revolución no volverá tras una pausa publicitaria repleta de mensajes para que compres y compres y compres y compres. No tendrás que preocuparte por la chispa de la vida, ni por el conejito de las pilas, ni por la muerte del viejo chanquete. La revolución no tendrá patrocinadores. La revolución no acabará con las pérdidas de orina. La revolución te pondrá en lugar protagonista. La revolución no será televisada. No tendrá pantalla táctil ni estará limitada a 160 caracteres. No necesitará de nocivas antenas para funcionar sin cables, no se quedará sin cobertura, no agotará su batería. La revolución no tendrá una dirección de correo electrónico, no creará usuarios de Facebook, no lanzará constantes tweets. La revolución no terminará en .com, en .es, en .org. La revolución no tendrá un avatar. La revolución no estará llena de spam. No te contará lo que está pasando en el WhatsApp. La revolución no te indicará el próximo giro de la situación de los radares. No se conectará por USB a ningún dispositivo. No sufrirá el ataque de un virus ni se actualizará periódicamente. La revolución no será una batalla comercial entre bandas rivales para imponer su formato y no. La revolución no será el nuevo juego de la Play, porque la revolución no tendrá lugar en Internet. La revolución no podrá reducirse a unos y ceros. La revolución no será digital. La revolución no necesitará de la electrónica.
revolución tendrá lugar en tu pecho, hermana, en tu sangre y en tu mente, hermano. La revolución la harás tú, que sigue siendo imprescindible, que sigue siendo imprevisible. La revolución no será televisada, la revolución no será codificada, la revolución no será en diferido, la revolución será en vivo, hermano. La revolución no será televisada, la revolución no será codificada, la revolución será en vivo, la revolución tendrá lugar en tu pecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, seguimos con nuestra mesa. Vamos a introducir ahora el tema. Como escritores, como autores de una obra, ¿queréis que debéis cumplir una función política, una función social? Como he dicho antes, yo no creo creo que deba, sino que no puedo evitarlo. O sea que yo la función principal... Sí, un momento. Estoy ligado, es que parece que estamos hablando de lo mismo. Lo que quería decir, la siguiente pregunta que está pensada es cómo se escribe para el pueblo, digamos. Entonces, ¿cómo, ligando, debemos cumplir esa función política? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos cumplirla? ¿Cómo escribimos para dar el favor a la mayoría social? Yo, como este señor con el que has hablado antes, yo creo Ernesto, que yo debo de escribir de la mejor manera posible. La mejor que sepa, o la que mejor que pueda. Y no creo que haya que escribir más fácil para que alguien te tenga que entender. No te van a entender. No creo que haya que escribir para el pueblo. No me gusta tampoco esa expresión. Este es un tema controvertido. También, pero escribir para el pueblo, dejando a un lado el tema del lenguaje y de que nos entiendan, es cómo escribir, o sea, sabiendo lo que nosotros estamos escribiendo va a hacer un favor a la mayoría social, es reivindicativo, es comprometido socialmente con los problemas actuales. O sea, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se hace eso? Porque también está al contrario. O sea, ¿cómo se escribe contra el pueblo? ¿Quién escribe contra el pueblo? ¿Cuáles son las obras que van contra el pueblo? Yo personalmente pienso que hay que escribir para el pueblo y para el ciudadano. Y escribir sobre todo desde la libertad. Desde la libertad como opción personal, ¿no? Desde la no censura y la no manipulación y creyendo en el compromiso, ¿no? Y en definitiva es lo que ha dicho Elena, ya no es tanto escribir de un tema sobre este o sobre otro, el tema realmente es escribir desde la libertad y desde la coherencia. Eso a mí me parece que es escribir para el pueblo y eso me parece que es realmente la función social que muchas veces nos está haciendo en los medios de comunicación. Yo por lo menos lo entiendo así. ¿Qué opináis vosotros, Víctor? Yo creo que la poesía a veces se le ha confundido con un relato de algo que era muy individual. Y creo que cuando tratamos de escribir para el pueblo, lo que se trata precisamente es de traducir algo que es colectivo, algo que es Totalmente. algo que vemos, algo que es una realidad, traducirlo como una vivencia personal o traducirlo como algo que alguien lo puede sentir, lo puede leer él solo frente a ese papel o frente a ese poema recitado. Entonces, esa labor de traducción yo creo que sería lo que es fundamental cuando hablamos de escribir para el pueblo o escribir para un público, en definitiva. Yo es que sí, Olga. Creo que hay gente que escribe, está la gente que escribe y está la gente que también escribe, pero que escribe para sí misma y que lo utiliza simplemente de una forma para desahogarse y que no lo hace en ningún momento ni para satisfacer a nadie, ni para querer llegar a las masas, que simplemente escribe por el hecho de querer desahogarse. Y muchas veces las condiciones hacen que te desahogues de determinadas cosas, de situaciones personales, contigo mismo, de conflictos interiores, o otras veces hacen que sea contra la sociedad. Entonces que no siempre vas a poder llegar a la gente, ¿vale? A las personas, vas a poder llegar al pueblo, pero creo que muchas veces la principal razón por la que se escribe no es para mover masas y para llegar a todo el mundo, sino que por ti. Es como algo introspectivo, digamos. A mí me gustaría recordar algo que parece que muchas veces se nos olvida y hablando de función social y política,
creo que este país tenemos autores magníficos que han escrito desde la guerra, desde el exilio, desde el sufrimiento, desde la represión, y desde México, desde Argentina, lo sabemos todos. Evidentemente la poesía no es que tenga una función social, es que es necesaria. La poesía, aparte, creo que es un retrato totalmente atemporal de acontecimientos que han ocurrido en este país, y que por otra parte es un tipo de poesía totalmente denostada y totalmente manipulada históricamente, todos lo sabemos. Por eso no se nos ocurriría siquiera el tratar de convencer a un montón de gente de lo que fue la guerra civil, dándoles a lo mejor un tomo de historia. Sin embargo, si les hablamos del encierro de los luchadores republicanos y llega Marco Sana y les dice que mi corazón tiene la forma gris de un patio donde giran los hombres sin descanso, les estás diciendo más de lo que nunca podrías decirles con un relato histórico o cronológico. Sí. Yo recuerdo un poema de Jaime Gil de Biedma, que a mí es un autor que es un dandy, es una excepción en todo esto que estamos hablando, ¿no? En todo este mundo gris. Pero Gil de Biedma retrataba muy bien ese mundo cateto, esa Barcelona gris en blanco y negro, con señoritas con la falda debajo de la rodilla. Está ahí, es innegable. Contrasta Jaime Gil de Biedma con su sobrina, que es Esperanza Aguirre. No lo sabía. Sí. Bueno, y en cuanto al tipo de lenguaje, vamos ahora a introducir este tema. Hemos hablado ya en la entrevista con Ernesto, él ha hecho una opinión en la que he visto que estabais de acuerdo bastante. El ejemplo de la poesía, por ejemplo, que es históricamente a lo mejor es lo más difícil, menos accesible, el tipo de lenguaje que se utiliza no es como una narración, a lo mejor. ¿Creéis que estos estilos o ciertos tipos de literatura ha pasado a formar parte de una élite culta, a lo mejor? ¿Qué pensáis? No lo sé, yo no lo sé, pero no lo creo. Yo creo que las canciones, tú has hablado antes de Camela. Yo creo que lo poético, las canciones, es lo más popular, lo que más nos llega. Lo primero que sabemos hacer es casi cantar, rimar, llevar el ritmo, y la poesía de ritmo y o sea, que no. Yo creo que de los poetas que estábamos mencionando, cualquiera es comprensible a cualquiera que se lo demos a leer. Por tanto, yo no me preguntaría si la poesía es comprensible, sino si la poesía que no se comprende es mala poesía. Yo creo personalmente que la poesía muchas veces se ha intentado manipular también desde el propio sistema, ¿no? Porque la poesía está claro que es un género universal, y yo no creo que debiera de entender de élites ni de clases, ¿no? Porque muchos de nuestros autores y otros de otros países, bueno, ya lo he dicho, pagaron con su vida el exilio, defendiendo ideas y valores que no es que solamente sean buenos, es que son necesarios, ¿no? Para la sociedad, hacen mejor a la sociedad, y valores sencillos y populares, ¿vale? Otra cosa para mí son los planes educativos y culturales, que muchas veces olvidan o reniegan de esta poesía y la reniegan con mensajes sectarios y absolutamente fuera de la realidad. El tema a lo mejor también iba un poco más por ahí. Yo lo que quería decir exactamente, porque bueno, no suelo meter mis opiniones aquí, pero no estoy del todo de acuerdo con el tema del lenguaje, porque lo que me quería decir al decir el tema del lenguaje es que siendo realistas, ahora mismo en Occidente, en España, en esta ciudad, pues a lo mejor sí que es más difícil, pero realmente hay mucha gente que no tiene los recursos materiales ni académicos para tener una formación que le permita entender cierto tipo de códigos de lenguaje. Sí. Exacto, a eso es lo que me refería más. Entonces, ¿estáis de acuerdo con que es peligra? O sea, si no se potencia, si no se acerca la cultura al pueblo, peligra en convertirse eso como una élite. Pero es que yo no creo que eso sea función de los creadores, de los artistas. La función de los públicos sería de lo público, me refiero a lo político y a lo público, será hacer posible que todo el mundo tenga la educación para acceder a cualquier tipo de arte, para acceder al arte y a la creación, para ser creador o para consumir. No me gusta la palabra consumir, pero para emocionarse con cualquier estímulo artístico. No es el papel del creador
hablar de otra manera diferente para que si yo tengo 3.000 palabras en mi vocabulario, voy a hacer poesía solo con 1.000 palabras, porque así me entenderá más gente. No, lo que tiene que pasar es que todo ese mundo acceda a 3.000 palabras de vocabulario. Yo también lo creo, que lo que faltan son las herramientas para entender, porque ahora mismo en la educación actual no te dejan pensar o no te dejan que se encienda ese interés por crear cosas, no solo escribir, sino también dibujar o la música. El sistema educativo no te lo da. No vas a tener, por ejemplo, en el instituto no te van a poner a redactar cosas, a dibujar o a hacer una composición musical, salvo que hagas algo relacionado con eso. Y, por ejemplo, las artes, estudiar artes es difícil, porque no se da casi. Y que yo sepa, si te quieres meter a humanidades, tampoco se te van a dar las herramientas para escribir. Siempre tiene que haber algo que te encienda y que te impulse a que te ayude. Es que es lo que falta. Y un escrito... Somos precarios, claro, en el mundo del arte, en la educación. Precarios en hacer que todos los chavales que están haciendo ahora bachiller sean más creativos. Es que eso... Puedan pintar, sí, puedan cantar, puedan escribir. Y aparte todo esto se ve también eclipsado por las nuevas tecnologías, que si la televisión, que si no sé qué, pues todo eso también te cierra. Sí. Porque yo creo que antes, igual en vez de coger un videojuego, lo que hacían era coger un libro. Y ahora eso ya no está. También, perdona, Víctor, te dejo, que también esto me surge otro planteamiento para lo mismo, pero aún así es una realidad que la gente no puede acceder, no va a acceder a ciertos recursos para formarse, no puede acceder a libros, a la cultura de alguna manera, además de físicamente, porque bueno, es una sociedad en la que, lo habéis hablado antes, los productos de consumo masivos son lo que impera. Entonces eso también es una realidad. Antes hablábamos de que el autor, cuando con su función política y social, tiene que adecuarse a una realidad que no puede desprenderse de ella. Entonces hay yo veo un poco de contradicción a lo mejor en lo que decís. Cuando yo digo que el autor no se puede desprender de su realidad es porque es irremediable, no porque él haga un hecho, o sea, él tenga una acción hacia adelante que le dicte ser social, sino que es social en sí mismo. Es ya social, desde que es poeta, desde que es artista. Y la mirada, como decía Víctor, es su realidad. Ya hablé de amor, de que no tiene trabajo y siempre va a ser su mirada. Y no es incompatible con que yo, por ejemplo, en la casa de citas, sean, yo no soy poeta, pero que sean 15 poetas, que todos escriban lo que les dé la gana, y lo que podemos hacer es que vengan a escucharnos la mayor cantidad de gente posible, las veces que sea necesaria. Aprenderemos a leer, aprenderemos a escribir, pero desde luego no limitaré el lenguaje, no limitaré al creador para que sea accesible al... No, porque eso se Sálvame. Además, una cosa, por ejemplo, si tú escribes limitándote, haces que la gente tenga menos cultura todavía, porque a través de los libros haces que tu cultura aumente. Entonces, si encima lo limitas para llegar a la gente, estás poniendo un tope. Efectivamente, un techo. Yo creo que el problema es que no se nos enseña a acercarnos a la literatura, es decir, apuntando, como decía el compañero, a los planes educativos. Lo que se nos da es como una especie de relato congelado, donde se ha metido a la literatura en un congelador, y hoy te toca Quevedo, mañana Góngora y mañana El Quijote. No es una situación en la cual lo que te vayan a contar vaya a ser atractivo. O sea, no hay opción a que te puedas meter en ese relato, a que puedas entender qué te están contando o por qué lo estaban contando. Por tanto, yo creo que el camino tendría que ser el inverso. O sea, no cómo ha ido la literatura, sino cómo vamos nosotros a la literatura. A mí me gustaría romper una lanza a favor de la curiosidad. Creo que me gustaría reivindicar la curiosidad a través por ejemplo, de la función que hacemos en la Casa de Citas, que damos palabra tanto a poetas con una retórica más clásica como a propuestas totalmente innovadoras,
acompañadas de vídeos y de audiovisuales, y creo que a esto no hay que tenerle miedo, porque si no es que nos centramos en discursos en los que estamos hablando de élites y de una serie de cuestiones que tampoco sé si se ajustan a la realidad, porque luego en los actos que nosotros programamos hay una gran curiosidad y gente joven, mayor, y todo el mundo lo acepta todo. Evidentemente sí que hay una cuestión que has dicho, Javier, y estoy de acuerdo. Quizá es que no todo el mundo sea necesario que lea a Góngora o que esté comprometido también. Yo lo entiendo de este modo. Bien, la calidad de una obra puede descender según el tipo de lenguaje utilizado, ya que estamos siguiendo con este tema. O sea, ¿es peor una obra sin figuras literarias y con un lenguaje de jerga popular? No. ¿Algo más de desarrollo, por favor? No, porque no es una cuestión de no hay una pirámide donde arriba está lo mejor y abajo está lo peor. Depende del autor. Yo sigo reivindicando la figura del artista, del creador. Cada uno que haga lo que quiera. Del titiritero. Sí. Del actor, del intérprete, del pintor. Que escriba como Góngora o que escriba como Camela. Sí, nosotros, volviendo a la casa de citas, hemos tenido propuestas totalmente sonoras, Elena, que tú lo sabes, de gente que ha venido y ha desfragmentado las palabras y le ha dado la vuelta a una palabra y, por ejemplo, Felipe Zapico, que vino de León, me parece, y fue absolutamente genial, como la palabra hipopótamo la mezclaba con otra y al final te estaba hablando de la realidad social de España. Entonces, esto que estamos hablando creo que es un tema largo y que bueno, quedaría para mucho. Bueno, en cuanto a referentes literarios, habladme del estilo que más os gusta, de vuestros referentes de autores comprometidos socialmente, un poco así. ¿Cuál destacaríais como mejor? Bueno, pues desde la casa de citas somos unos enamorados de la poesía comprometida, de tal forma que hemos traído, como ha comentado antes Isabel, procuramos traer un autor al mes y esos son nuestros referentes. Antonio Orihuela, que voy a leer, Anarquistas y luciérnagas. Sí, puedes leerlo. A veces creo que las luciérnagas somos nosotros, una especie en peligro de extinción, escasos, intermitentes, estacionales, feos como una gamba, pero en la noche oscura brillantes y ahí. Antonio Orihuela es absolutamente un poeta social, absolutamente, y con un lenguaje sin paliativos. Sí, cercano, desde el poeta de la conciencia, poeta de la experiencia, hay muchas maneras de llamarlo, poeta de los caminos. Este hombre era una persona que se fijaba en lo cotidiano, se nota en su poesía totalmente. Javier GM, que has nombrado tú antes, Felipe Zapico, del que he leído el primer poema, podríamos nombrar también a Begoña Abad, que también visitó la casa. Podría haberme emborrachado de ansiolíticos potentes o de vodka barato. Podría haberme enganchado a la coca, a las telenovelas o al chocolate. Podría haberme hecho adicta a tus ausencias, a tu malquerer, a tu dolor, a tu lista de contraindicaciones, pero preferí averiguar qué eran los dos bultos que me nacían en la espalda y echarme a volar. De Begoña Abad. Begoña Abad. Siguiendo con los referentes, ¿alguno que queréis destacar o también algún autor cuya vida, o sea, cuyo ejemplo de vida también haya sido, digámoslo de alguna manera, un poema en sí mismo, que os ha inspirado de alguna forma para escribir, para... Yo personalmente, volviendo un poco lo he nombrado antes, ¿no? Tanto por su obra como su vida puesto al servicio de su propia producción poética. Para mí, Jaime Gil de Viedma es una persona que su obra me parece muy interesante. Me sigue pareciendo muy conceptual, muy moderna. Ahora que la palabra moderna está tan denostada, ¿no? Yo creo que supo reflejar muy bien, ¿no?, la imagen de un país gris y esas mujeres serviles y esos hombres tiranos, ¿no? Lo deja muy, muy claro. Y igualmente Luis Cernuda, ¿no?, y su poesía de guerra y exilio.
para mí ha sido un autor que me ha influido y que lo suelo releer. Olga, por ejemplo. Yo, pues, de lo que estaba hablando antes, de que siempre tiene que haber algo que te encienda la curiosidad y eso, y a mí fue Alfonsina Storni, no sé si os suena, una latinoamericana, que tanto la vida que tuvo como su manera de escribir, como lo que introdujo, su poesía feminista y todo, ha sido algo que tanto en mi forma de escribir como en mi forma de expresarme y de ver algunas cosas me han influido mucho. Y también se ve como, todos los poetas, según van pasando épocas, van escribiendo de una forma o de otra. Pues ella exactamente lo mismo, tuvo 2 etapas, la etapa que era muy reacia, se mostraba hacia los hombres, que tenía resignación y todo eso, hasta luego la otra parte que empezó a ser más reflexiva y más filosófica, y luego al final que pasó por un cáncer y el final que tuvo, que fue que se suicidó y todo eso, pues me gusta mucho. Bueno, yo no quiero dejarme a Gloria Fuertes, referente mío total. Y un poema, no me he traído el libro, me cago en la mar, pero hay un poema. Cabras solas que viven sin cabrito en compañía. Es que es como si me contara la vida mía. Gloria Fuertes. Víctor, tú. Pues yo sinceramente no sé qué me gusta leer, porque me gustaban mucho ese tipo de autores, ¿no? Algunos habéis mencionado, Luis Cernuda, Alfonsina Storni, Miguel Hernández, Vicente Alexandre, Neruda. Pero es verdad que entre La Casa de Citas y una persona a la que quiero mucho, me descubrieron este tipo de autores actuales como Jorge Reichmann, Javier Jaime, Antonio Orihuela, Enrique Falcón, y ha sido una ruptura tan chocante de estilos, de temas, de todo, que no me he asentado todavía en lo nuevo que estoy leyendo, así que no podría quedarme con uno. Vamos a hacer una pequeña pausa, os dejamos con una canción y volvemos enseguida. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
hay que ingresar. Seguimos con la mesa. Ahora vamos a escuchar a Elena. Otra vez le va a recitar un poema. De Javier G.M. Una niña y un niño se miran y sonríen, sentados uno frente al otro. Sonríen, no saben a qué juegan. Se vuelven a mirar y sonríen. Se les cae un trozo de tela, un bote de cola, un pedazo de cuero, y sonríen y no saben a qué juegan. Se pinchan los dedos con las agujas, se mean encima, se les hinchan los ojos, se vuelven a mirar y no saben a qué juegan. Una niña y un niño, niñas y niños, obligados a jugar, no saber qué juegan. Una niña y un niño en la planta sexta se derrumban con las etiquetas, con las marcas, con los precios, el polvo, cascotes, con las piedras, con el techo y las máquinas. Una niña y un niño mueren debajo de los espantos del diseño, yacen debajo del plástico de una tarjeta. Dos niños mueren mirándose de la mano, absortos, apercibidos de ternura, lindos, sin saber de juego, sin conocer inocencia. Una niña y un niño trabajan en la muerte, la mayor de las empresas del sistema. Una niña y un niño se miraban, torturados, arrasados en una sombra sin saber a qué jugaban. Han muerto. Amancio Ortega de Rositas. Zara y Mango abren nuevas tiendas. Javier G.M., bueno, ¿nos puedes hablar un poco de este autor? Si ha estado con vosotros en la casa de citas. Sí, nos acompañó en el mes de abril, creo, sí, en la casa de citas, y es todo un referente de esta poesía social que hablábamos hace un momento. Javier G.M. es un autor, como dice Elena, de este tipo de autores que beben mucho de los medios de masas, de la televisión, de las noticias, de la actualidad. ¿Vale? Ese poema que ha leído yo creo que está escrito acerca de un edificio que se derrumbó en India. Se han derrumbado muchos, pero esto creo que fue hace poco. Esto es un poco una línea que de mucha gente de la que está viniendo últimamente a la casa de citas, ¿no? Una poesía de actualidad, de denuncia y social, como tú decías, pero una poesía de marcas, de centros comerciales, de hábitos, de tecnología, de quizá un poco de la vida fácil y de la vida aburrida, ¿no? Un poco. Sí, en el poema este que acaba de leer es curioso que durante todo el poema se siga un estilo con palabras que no son nada cotidianas por alguna manera, y la forma de acabar, una marca comercial como Zara y Mango, impacta de alguna manera y también da lugar a que está dentro de la realidad en la que vive, un poco en el tema del que hablábamos al principio, puede ser.
Antes de pasar a hablar ya, meternos en la escena underground, voy a hablar vosotros de vuestro proyecto de la Casa de Citas. Es muy interesante la experiencia que habéis tenido estos 5 años. Quería cerrar el tema de la relación del autor con lo público. ¿Cuál debería ser esa relación? Porque hablábamos antes de que desde lo público no se potencia el acceso a la cultura de las capas más bajas de la sociedad. Ay, hijo mío, esa es la pregunta del millón. Pues a ver, ¿cómo podemos desarrollarla? Yo creo que, contestándote lo mismo que antes casi, creo que el dinero público debe hacer accesible al público el arte. Eso no quiere decir subvencionar al autor siempre. Yo creo que el autor debe ser individual. Debe crear desde la libertad del crear. Crear desde lo público me parece peligroso. Pero desde luego lo público tiene que hacer que sea accesible a todo el mundo todo el arte. Crear desde lo público es peligroso. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Yo personalmente creo que casi estamos más convencidos los que estamos aquí en esta mesa de la función social que debe tener el arte que los propios políticos o gente que tienen poder de decisión en estos temas. Sobre lo que tú comentas, Víctor. Yo creo que quizás viendo el vaso medio lleno, pues bueno, sí que es cierto que este tipo de iniciativas desde lo público también permiten que mucha gente que no podría a lo mejor darse a conocer de otra manera pueda darse a conocer, pero creo que todos percibimos cierta lejanía, ¿no? de digamos, esos autores que siempre están, digamos, como con los grandes premios, como la esfera también un poco como hablábamos de bestseller, ¿no? Como que hay un cierto circuito que ya es como cerrado, ¿no? Mientras que a lo mejor en otro nivel más humilde sí que permite hacer de trampolín para mucha gente que si no podría dar ese salto. Olga, ¿algo que decir? ¿Alguien más? Vale. Entonces vamos a hablar de la diferencia en que probablemente la escena, digamos, por llamarla de alguna manera underground, más local de aquí de Zaragoza, por ejemplo, con los grandes autores que ahora mismo hablaba Víctor, los bestsellers, todo ello. Bueno, vosotros podéis hablarnos un poco ahora de vuestra experiencia en un colectivo como la Casa de Citas. Sí. Bueno, la Casa de Citas es ante todo pues un grupo de gente que se formó. Algunos nos conocíamos, otros no nos conocíamos antes, hace 5 años y bueno, pues se gestó un proyecto cultural un poco al margen de la cultura oficial y que bueno, pues que hemos gestionado un montón de proyectos y hemos realizado un montón de actividades siempre abiertas a todo tipo de público. Y desde la autofinanciación, como hemos comentado antes, y desde la entrega más absoluta a la ciudadanía de Zaragoza y de quien ha querido venir, porque por allí ha pasado muchísima gente. Creo que es un proyecto que sorprende y es un proyecto que yo personalmente creo que es necesario y todo el mundo que viene a la casa cree que de alguna forma es necesario. O sea que posiblemente fueran necesarios más proyectos como este, que los hay también en Zaragoza. Entonces, estos 5 años habéis visto un buen acercamiento de la gente a vuestro proyecto, de la gente de a pie, por decirlo de alguna manera. Hombre, la gente ha sido invitada y la gente ha venido al espacio. El espacio se ha ido conociendo poco a poco. También tengo que decir que cuando una gente nos juntamos para hacer arte o para consumir arte o para dar a conocer arte, fundamentalmente nos juntamos porque nos divierte, porque nos emociona, porque nos queremos, por amor al arte y por amor a nosotros mismos y a que nos gusta hacer cosas, siempre sumar. El espacio se ha ido conociendo, hombre, pues poco a poco, es un piso, la Casa de Citas es un piso. No hemos comentado antes que no vamos a hacer un llamado a un público masivo porque no podrían entrar 300 personas en un acto de la Casa de Citas, pueden estar 50 personas, es una sala pequeña. Pero sí que quiero invitar desde aquí a que nos conozcan, a que vengan. Estamos en la calle Santa Isabel, número 5, 4º piso. Acabamos de terminar el curso, las actividades, digamos, del curso. Reiniciaremos en septiembre.
Hay varios cursos de teatro, está el ciclo de pulsiones de poesía, las tertulias literarias. Entonces, sí, desde aquí animo a que os intereséis por nosotros. Ahora mismo no podemos abriros las puertas porque es el verano, pero tenemos un blog y sobre todo una página de Facebook, que es la que más funciona en este momento. Sí. Si entráis en Google y ponéis Casa de Citas con Z, aparecemos los primeros. Allí aparece toda la programación. Me gustaría añadir una cosa que está diciendo Elena. En septiembre retomamos el curso y viene José Luis Corral. José Luis Corral es un historiador, escritor, ensayista, una persona pues muy reconocida, una persona que ha asesorado, ha comisariado exposiciones, asesorado películas, a Ridley Scott, por ejemplo, y es una persona que tiene además un criterio y un sentido de la memoria histórica mucho antes de que este término se masificara tanto. Para mi punto de vista, muy, muy interesante y muy honrado y muy digno. Muy digno. La palabra dignidad le dan el empaque realmente necesario personas como las que viene a la Casa de Citas y como José Luis Corral. José Luis Corral estará en el mes de septiembre en la Casa de Citas. Ajá. Sí, Víctor. Yo quiero decir que si cuento como gente de a pie, quiero decir que fui una vez porque no he podido ir más y que es descubrir una parte de la poesía que no me había imaginado que iba a descubrir y que se la recomiendo a todo el mundo porque escuché precisamente en Pulsiones a Javier GM y fue espectacular. Y vamos que con los poetas del nivel que vienen y aunque no sean de ese nivel, todos los poetas que podamos escuchar allí, que yo de verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Vosotros ahí en la Casa de Citas potenciáis sobre todo la poesía, ¿no? A los poetas. Hombre, el grupo inicial de citeros, el grupo germen de citeros, nació de gente que escribía, sí, es cierto. Pero hemos ido ampliando horizontes. Tenemos también un pintor y yo que soy actriz y profesora de teatro. Hemos ido ampliando poco a poco. Pero desde luego sí, el germen inicial es la poesía y somos todos unos enamorados absolutos de este género, de la poesía, y nos gusta mucho que vengan poetas y escucharles y luego cenar con ellos y emborracharnos y leer. Pero a mí me gustaría añadir una cosa. Como dice Elena, en el germen del grupo incluso hay un compañero que es modisto y es un gran modisto, es cierto. Pero creo, me gustaría volver al tema de la función social de la poesía, porque la Casa de Citas, si algo podemos decir ahora mismo de un modo firme, de un modo con experiencia, es que realmente la gente que está pasando por la Casa de Citas es gente comprometida con la actualidad, con las libertades y con el mundo y con la existencia humana. Entonces creo que eso es un gran logro, pero y no porque no queramos que venga gente que no esté comprometida, sino porque el germen de la casa y de la gente que lo componemos, entendemos que tiene que haber un compromiso claramente. Sí, paramos un momento ahora para poner la sección de redacción y enseguida volvemos. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. La televisión nos odia. Nos odia, pero nos hace creer que nos ama. Nos odia porque nos miente. Nos hace creer que merecemos una limosna, que debemos seguir nuestros sueños, progresar en la vida, tener ambición empresarial, en definitiva, y en la globalización, seguir el sueño americano, ser lo mejor de nosotros mismos, empezar de cero con un trabajo de mierda para crear un gran emporio, porque si Amancio Ortega ha podido, es que todos podemos, ¿no? Que para eso tenemos libertad e igualdad de oportunidades. Libertad de empresa para unos e igualdad de oportunidades para otros. Están proliferando en la televisión los programas de caridad y de brecha entre clases. Callejeros contaba en forma de anécdota la vida del lumpen español. Luego pasó a ser Callejeros Viajeros, que contaba el lumpen internacional.
diferenciándolo del ocio vacacional de los ricos que viajan a hoteles de 1.000 euros la noche. Existe, pues, una segregación obvia entre ricos y pobres y la televisión lo sabe. Solo que hay una cosa que no te dice, que tú eres del grupo de los pobres. Sin embargo, te anima a creer que puedes llegar a ser del grupo de los ricos, que se ríen de esos pobres. 2 canales están a la cabeza de este proceso de alienación: Televisión Española y La Sexta. En la televisión pública, sí, pública, es decir, nuestra, tenemos el archiconocido programa Entre Todos, en el que se pone a disposición del público el ayudar a personas necesitadas. Es decir, que se deja libre albedrío de la caridad la ayuda del que está viendo la televisión y de si le apetece o no ayudar. Se olvidan años de luchas sociales, justo en un momento en el que las ayudas a la dependencia han sido casi eliminadas. ¡Qué casualidad! ¿Cómo puedes ayudar, Arturo? Pues mira, yo voy a ser muy sincero en lo de ayudar. Yo cuando estaba haciendo el programa pues quería ayudar. Y mi padre tenía una sidrería. Sí. Entonces, pero luego se cerró. Sí. La sidrería. Sí. Claro, luego informándome y no sé qué, yo me he propuesto en ayudar, en dar una cafetería, pero siempre y cuando tu sueldo de 1.400 euros puedas dar un 400 euros que cobras cada día. No he entendido nada. Si no es mucho pedir. Porque Arturo. me parece un poco fuerte que cobres 1.400 euros en un programa de televisión para ayudar a la gente. Ay, me lo está diciendo a mí. Arturo. Sí, dime, te lo estoy diciendo con todo cariño, que está bien cobrar dinero. Pero que... Bueno, me lo estás diciendo... pero que te lo estoy diciendo bien, ¿eh? No quiero que te lo tomes mal, pero bueno, si son claro, 1.400 euros que estás cobrando, sí. Y yo, que cobro, soy un chico de 24 años, que cobro poco, y estoy intentando ayudar con una cafetería, tú con 400 euros también podrías ayudar mucho a la gente con todo lo que cobras al día, por programa. Muy bien. No pasa nada. Yo esta llamada la esperabas. Arturo, Sí, a ver, que te lo estoy diciendo porque me informo y porque me parece un poco, no sé, que me gustaría que me lo explicaras, y eso, sin... No, yo te lo explico. Mira, lo que me parece bien es que por lo menos tenga la valentía de no colgarme el teléfono. Otro programa de televisión española es Al alma de las empresas. Un docu-reality en el que cada semana una empresa se autopromociona en un espacio, de nuevo pagado por todos. Suponemos que es una apuesta por la marca España. Son trabajadores, son ejemplares y representan el espíritu de su empresa. Falta una persona que se implica siempre y por eso el alma de la casa. Conoceremos qué retos tienen y cómo los superan. No, es muy importante grabar esta última toma correcta. Ellos son el alma de las empresas. Nueva temporada, el próximo martes en La 1. En este sentido, también está en ese mismo canal Tu Oportunidad, que para fomentar el emprendimiento, el programa reúne ideas novedosas para que un jurado las evalúe como si fuera Operación Triunfo. De nuevo, el mito de crearte tu propio empleo si el sistema es incapaz de dártelo. Ningún programa es casualidad. No me gustó que me tomaras por un quejica, porque no soy una persona quejica, soy un tío bastante entregado a la causa, pero claro, tengo mis limitaciones físicas. Y creo que como instructora deberías haberte dado cuenta. Yo te dije que tenía 52 tacos. Pues bienvenido entonces a nuestro mundo del trabajo físico, ya que nos diriges a nosotros. Que mínimo que saber que haces gimnasia, ¿no? Pero tú manejas el gimnasio como si fuera un cuartel. En La Sexta tenemos El Jefe. Aquí, un jefazo de una empresa española se degrada y baja con el populacho a experimentar en sus propias carnes la explotación que sufren sus trabajadores. En general, para ver que el problema lo tienen los encargados. Más tarde intenta poner soluciones a sus problemas, pero todo desde su posición de superioridad y de certeza de que va a volver a su puesto de jefe en cuanto acabe el programa. Aquí se cargan las luchas laborales que ha costado años conseguir, ya que ahora es el jefe el que da la limosna en los derechos. Y por último, Millonario Anónimo, ya el colmo de la caridad. Sigue el mismo funcionamiento que el programa El Jefe. Un magnate millonario se mezcla con la clase obrera para ver qué proyecto desea financiar con su dinero. Caridad es la definición de caridad. Y sin embargo la gente se sigue emocionando con estos programas y sigue pensando lo buenas que son algunas personas, porque en el fondo eso es lo que importa, que tú seas buena persona, seas rico o pobre. Se ríen de nosotros y nos hacen pensar de la forma que nos perjudica a todos. Se ríen de nosotros y aún tenemos que dar las gracias por el entretenimiento. No tenemos pan, pero nos sobra circo. Y seguimos ahora con la mesa, vamos a ir ya finalizando el programa. Bueno, llegado a este punto, os voy a pedir a cada uno pues una conclusión de todo lo que hemos ido hablando, de la función política del arte, el tipo de lenguaje, que si es necesario, ¿no? O sea, si es necesario adecuarse a un tipo de lenguaje concreto. Vosotros os dejo hablar un poco de todo lo que habéis a lo mejor asimilado del programa. Empezamos, por ejemplo, contigo mismo. Yo, a modo de conclusión, lo que diría es que
creo que socialmente vivimos tiempos complicados y que la función nuestra, mismamente en la Casa de Citas, tiene que ser una función claramente de compromiso político y social. Y la poesía y la literatura no puede estar exenta de ello, de cierta denuncia, y yo lo defiendo sin ningún tapujo, y lo defiendo ante gente incluso que no lo ve así. Para mí es necesario y ojalá sigamos haciéndolo. Olga, tus conclusiones. Yo decir que la cultura es algo imprescindible, que todo tipo de arte, desde la literatura, la música, la pintura, es imprescindible, que hay que mejorar el sistema educativo y hacer que nos enseñen a pensar y a crear y a que salgan las cosas de nosotros mismos, y también que, no lo sé, que me ha gustado mucho y que creo que todo el mundo debería de conocer espacios como la Casa de Citas y como otros lugares que hay. Interesante que ha recordado lo de los recursos para poder hacer una formación, educación. Sí, es esencial. Isabel, Elena. Elena, que me he equivocado en la de... Pues yo desde aquí solamente decir que el arte es como el amor, no solamente es imprescindible, sino que además es irremediable. Y invitar también desde la Casa de Citas a la gente que quiera acercarse a tener un espacio donde decir, a gente que quiera actuar, porque hace música, porque hace teatro, porque es payaso, porque cuenta cuentos, o porque es poeta y le apetece, porque hay un espacio para esa gente novel, esa gente que quiere hacer cosas, para que se acerque y proponga, ¿no? Que están invitados. Esa es mi conclusión, la invitación. Vale, Elena, gracias. Víctor. Yo quería concluir diciendo que la poesía crítica es necesaria, como decíais. Y también un poco que tenemos que recordar, como decíais antes, a todos esos poetas que por escribir lo que escribían padecieron mucho. Por eso finalizar con una cita de Vicente Alexandre, que decía que un poeta es una conciencia puesta en pie hasta el fin. Puedes finalizar también, si quieres, con el poema que ibas a leer, Víctor, también. Es un poco provocador, a ver si os gusta. Un arma cargada de pasado. Stalin escribía poesía. No me acuséis de defender el Gulag, pero hay belleza en el cerco de Berlín, en un suicidio solitario del Führer, del que quiso liderar un pueblo de señores. Mao escribía poesía. No me acuséis de prochino, pero entre la guerra del opio y la larga marcha media la canción de un pueblo despertando. Neruda escribía poesía. Ahora no me acusaréis de nada, pero Chile vivió los versos de la noche más triste. Canto de muerte nació el neoliberalismo. Distinto perro, el mismo amo, dejó morir a Miguel Hernández en la cárcel. Miguel Hernández escribía poesía. Cuentan que no pudieron cerrarle los ojos. Vio la noche del fascismo o la luz de la esperanza. Como el anterior, Marcos Ana llevó fusil. Como el anterior, Marcos Ana escribía poesía. Más aún que el anterior, conoció la cárcel. Pero Marcos Ana y tantos más viven, como vive la poesía, como vive la lucha de los pueblos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, un aplauso si queréis, porque está ahí. Vale, gracias, Víctor. Y bueno, ahora quería que dieran parte del programa que les ha llegado ahora para la Casa de Citas, ¿no? Os han informado que ahora no podían, antes no teníais la información, ahora si quieres decirlo para invitar a la gente a que se acerque a partir de septiembre. Sí, bueno, me gustaría añadir una cosa que ha dicho Elena y es parte de mi diario, ¿no? A la hora de hablar de la Casa de Citas, y se me ha olvidado. La Casa de Citas es un espacio de resistencia. Yo lo veo así, porque es un espacio en donde se invita a la gente a que cree, siempre ha estado abierta. Incluso hemos apostado por gestionar y financiar en la medida de lo posible proyectos, y la Casa de Citas está abierta a todo tipo de gente novel, con nuevas gente que escriba poesía, gente que escriba narrativa, gente que quiera presentar un documental, un cortometraje, como a veces se ha hecho. Y con respecto a la programación, en septiembre, que es cuando reanudamos, de Madrid viene Ana Pérez Cañamares con Inma Luna, y luego tendremos a Elvira Lozano con Franco Deterioro. Esto es lo que tenemos programado hasta ahora. Bueno, entonces ya sabéis, podéis acercaros a partir de septiembre a la Casa de Citas. Calle Santa Isabel,
número 5, cuarto piso. Eso es. Gracias por la información. Bueno, para todos, ya lo sabéis. Y bueno, ya despedimos a todos. Víctor, Elena, Olga y Luis. Buenas noches a todos, a los 4. Y terminamos aquí el programa de hoy. No dejes de escucharnos, como siempre, todos los lunes a las 10 de la noche en la 102.8 FM o en la web de Radio Mai. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.